identificar muy bien la educación bulímica que provoca este odio ante el conocimiento, este proceso de deglutir información, vomitarla y olvidarte absolutamente de ello. Porque este sistema ya no sirve. Este sistema solo sirve para aprobar el examen, pero no sirve para aprender. Lo que ocurre, en muchos de los casos, es que lo que tenemos en los sistemas educativos es una farsa. Yo como profesor hago que enseño, los estudiantes hacen que aprenden, pero el aprendizaje real no sucede. Esto es algo sobre lo que realmente tenemos que reflexionar. Cuando yo estoy organizando mi asignatura y mi clase, ¿estoy realmente conduciendo a mis alumnos al aprendizaje o a la certificación? ¿Estamos dejando que los niños y niñas pasen de curso o estamos haciendo que aprendan? Fijaros la diferencia que hay entre información y conocimiento. Información son los contenidos desperdigados. Cuando esa información se convierte en conocimiento, esa información lo que hace es que crea unas urdimbres, crea una red, y esa red, para que realmente la hagamos nuestra y sea significativa, es diferente de persona a persona. Seguro que habéis ido alguna vez con amigos o amigas al cine y cuando habéis terminado de ver la peli y la estáis comentando, cada uno ha visto una película distinta, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, igual ocurre en una clase. Y justamente cuando ocurre eso, cuando les damos la libertad a los estudiantes para que eso ocurra, es cuando el aprendizaje sucede. Si estamos intentando controlar mediante exámenes, mediante miedo, mediante controles, que los estudiantes aprendan exactamente lo que yo les quiero decir, es cuando el aprendizaje deja de suceder.